¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado esta tarde en Madrid nos ha permitido recuperar uno de los viejos enfrentamientos o uno de los enfrentamientos habituales entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, ese en el que se fija el objetivo del déficit. Ha quedado fijado en el 0,3%, que es el mismo que el que había hasta ahora, pero ha salido adelante solo con el apoyo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y con el rechazo expreso de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. En esa cita, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, ha pedido a los partidos representados en el Congreso de los Diputados que cuando fijen el techo de gasto se acuerden de mejorar los ingresos para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas deberán cumplir en 2018 el objetivo del 0,3 del déficit, un reto ya aprobado en el Consejo de Política Fiscal de diciembre y en las Cortes, y que aún así ha tenido el rechazo de las regiones socialistas y Cataluña. Castilla y León ha apoyado esta reducción del déficit. Para Pilar del Olmo, el respiro para las regiones debe venir por el lado de los ingresos y no incrementando el endeudamiento. Animo a las fuerzas políticas en el Congreso a que se apruebe un techo de gasto que mejore los ingresos de las comunidades autónomas, porque eso iba a ser la garantía de que vamos a cumplir con un objetivo, y la verdad es que lo que queremos es más ingresos y ya no ni tanto déficit. Ingresos que dependen de los impuestos que algunos territorios han pedido a Montoro no tocar. El ministro ha anunciado que aún es pronto para precisar cuáles, pero que trabaja en identificar reducciones en el IRPF ya para el próximo año. Estamos trabajando en la identificación de ello y en estudiar los márgenes que existen también para llevarlo adelante en el año 2018 sin perjudicar los objetivos de déficit público. Fijado el objetivo de estabilidad, el siguiente paso es aprobar el techo de gasto. Las comunidades están pendientes de la cifra que se publique el lunes y piden que estos debates se enmarquen en el diálogo sobre la financiación autonómica. Y este jueves ha concluido el debate sobre el estado de la comunidad con la votación de las propuestas de resolución. Se han aprobado 64, casi todas de PP y de Ciudadanos. De hecho, el PSOE, por ejemplo, solo ha logrado colar una. Lo curioso es que entre las aprobadas hay una que pide que las vacaciones escolares coincidan con la Semana Santa. Y digo curioso porque esa propuesta la ha presentado el PP para enmendar una decisión de la Junta. A pesar de las peticiones de ayer al diálogo, ninguna de las propuestas ha conseguido avanzar en la ordenación del territorio. Se les llena la boca de municipalismo, de pequeños municipios, pero la realidad es que los han dejado solos para arreglar calles, para garantizar el agua, el alumbrado público. Nosotros no bloqueamos iniciativas legislativas, ni siquiera las de la ordenación del territorio. ¿Saben qué partido lo está aplazando? ¿Quién pide prórrogas? Ustedes. Podemos ha tirado de títulos cinematográficos para criticar la política del Gobierno. Peligro inminente de desaparición de nuestra población si no se toman las medidas oportunas para ello a través de políticas de retorno. Y ha pedido interlocución directa con los castellanos y leoneses que vivan en Londres afectados por el Brexit. Izquierda Unida ha transaccionado 3 enmiendas, una dirigida a los celíacos. No podemos permitir que algo tan fundamental como es la alimentación, que es la única medicina de un celíaco, se quede al arbitrio simplemente de la voluntad de las empresas. Adelante sale también pedir al Gobierno una ampliación de las plazas MIRE en las profesiones deficitarias y reclamar atención para las cuencas mineras. Sí que estamos obligados a intentar por lo menos generar alternativas económicas que reactiven esas cuencas mineras. El Partido Popular pide a la Junta que en los próximos calendarios escolares las vacaciones de Semana Santa coincidan con los días de celebración. Atendiendo así a la demanda social existente, a la conciliación de la vida familiar y laboral y a la creación de empleo vinculada a esta importante celebración. El PP apoya 33 de las propuestas de resolución de la oposición, 19 de Ciudadanos y solo una del PSOE. Nos vamos a hacer eco en nuestro tiempo de tertulia, como no, de lo que ha dado de sí este debate sobre el estado de la comunidad, sobre todo de lo que se escuchó ayer en ese rifirrafe entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los líderes de los partidos de la oposición. Les presento a mis tertulianos de esta noche. Miguel Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Y Antonio Herreros. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Claro, tú cuando ves estos debates, pues harás un poco de memoria, ¿no? Sí, sí, además es que todavía me sigue atrayendo. Sí. Después abriremos nuestro tiempo de tertulia porque esta noche le toca a un servidor hacer el resumen de prensa, porque a Ernesto Escapa le hemos mandado de misión con Vicente del Bosque. El ex seleccionador nacional ha mantenido una interesante charla llena de anécdotas con nuestro compañero dentro del ciclo Encuentros con, en el marco del programa
los mejores de los nuestros y que está impulsado por la Junta de Castilla y León. En esta ocasión, el escenario ha sido la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid. El lunes volverá, por supuesto, con nosotros Ernesto Escapa y ahora procedo yo a leerle los titulares más destacados de la prensa regional o al menos de los periódicos que han llegado a nuestra redacción. Empezamos con el Diario Palentino con una trágica noticia con ese accidente mortal. Verano mortal, titulan los compañeros esa foto. Las carreteras se cobran la primera víctima en Palencia, el colisionar en la A62 un microbús contra un turismo que circulaba en sentido contrario. El fallecido es el conductor de ese autobús. Y ya pasamos al ABC, donde se hacen referencia a lo que ha dado de sí ese debate sobre el estado de la comunidad o lo que corresponde a la sesión de esta mañana. Las Cortes piden en la Junta que acople las vacaciones escolares a la Semana Santa. Una iniciativa del Partido Popular, sin votos en contra de la izquierda, pide atender a la demanda social existente. También El Mundo hace referencia a este asunto, El Mundo Diario de Valladolid. El PP corrige a Rey, a Fernando Rey, el consejero de Educación, y pide las vacaciones en la Semana Santa. El diario La Razón. Castilla y León pierde 18.657 habitantes por saldo vegetativo y éxodo migratorio. Mismo asunto el de la demografía, que atiende al titular principal del norte de Castilla, aunque lo recoge de otra forma. Titula El Norte que la mejora de las cifras de empleo ralentiza la pérdida de habitantes en Valladolid. Castilla y León, recuerda también, lidera la pérdida de población, aunque España gana habitantes. Y terminamos nuestro repaso a la prensa regional con el Diario de León. Unanimidad en la ley que amplía los incentivos de los autónomos. El Congreso da luz verde al proyecto que mejora las desgravaciones de dietas y extiende un año la tarifa plana de 50 euros. Bueno, os pregunto en primer lugar por lo que dio de sí el debate de ayer en las Cortes regionales, ese enfrentamiento que en algún momento llegó a ser bronco, bastante bronco, entre el presidente de la Junta y sobre todo Luis Tudanca y también el líder de Podemos, Pablo Fernández. ¿Os sorprendió el tono de este debate o era lo esperado después de que en vísperas hablásemos tanto como hemos hablado de que los casos de corrupción iban a estar muy presentes en el mismo? Antonio. No sé, yo creo que en estos momentos cada vez que sale a la palestra una cuestión relativa al modelo social desde el punto de vista ético y a la corrupción, a mí no me extraña en absoluto que ocurran estas cosas, porque se está proyectando una imagen, una idea que cala en la sociedad y que termina produciendo un desasosiego tremendo hasta el extremo de decir, bueno, ¿cuáles son los criterios, cuáles son los principios, cuáles son las normas? Ahora estamos descubriendo, después de haber sacado pecho diciendo que en Castilla y León no había ningún tipo de problema de esta naturaleza, cosa extrañísima, porque en la legislatura que yo estuve empezó ya con Pérez Villar y después paralizamos European Land y paralizamos algunos otros proyectos que tenían toda la pinta de esa naturaleza y que después hemos ido viendo que estaban directamente los más dirigentes. Pero, por el tono que escuchamos ayer en las intervenciones de los diferentes representantes políticos, ¿creéis que nos esperan 2 años de legislatura muy duros, muy convulsos? En la medida en que... Donde el consenso puede pasar a mejor vida. La tendencia, yo creo que cuanto más pase el tiempo, si los casos continúan estando presentes en el espacio público y no parece que vaya a ser que se vaya a modificar esa circunstancia, la crudeza del debate tenderá a aumentar y tenderá a aumentar al mismo tiempo que a nivel estatal también se incrementa. Y esas relaciones hasta el momento en el que no se adopten unas medidas que sean valoradas por la sociedad civil y por extensión por los partidos políticos como suficientes, difícilmente va a haber un acuerdo. Yo creo que esta legislatura no termina completándose. ¿No? Primero, porque hay... ¿O no termina con todos los actores completándola? No terminan los 4 años. Es decir, yo presiento que ni siquiera terminamos el año en la situación en que estamos. El problema serio de pérdida de población, el problema serio desde el punto de vista de la mala relación que hay con Génova, el problema serio con la bicefalia, aunque no se quiera
manifestar. El problema es muy serio desde el punto de vista de la corrupción y todos esos problemas en estos momentos están a punto de pasar factura. Uno de los problemas generados por esa bicefalia, entiendo yo, que puede ser lo que hemos visto hoy en la aprobación de las propuestas de resolución, cuando resulta que hemos estado unas cuantas semanas discutiendo en torno a las vacaciones de Semana Santa, que puede ser un asunto menor, pero que sí que preocupa a muchos ciudadanos, que eso fue una decisión tomada por la Junta, por la Consejería de Educación, y resulta que es el propio Partido Popular el que presenta una propuesta que va a salir adelante. Sí, llama la atención que un partido que tradicionalmente es disciplinado en cuanto a su proceder, como el Partido Popular, y que no había que aflore en ese tipo de Pero hay que marcar territorio. Y entonces alguien marca territorio diciendo, a pesar de eso, aquí quien tiene la responsabilidad o el mando soy yo. Entonces estamos jugando a poner en entredicho al propio presidente de la Junta. Sí, pues se visibiliza una tensión que estaba latente, pero que hay síntomas de que aflora en ese sentido. Ha aludido, Antonio, al problema de la despoblación. En el debate de ayer no faltaron referencias a la demografía, que hoy volvía a ser noticia porque Castilla y León fue la comunidad que más habitantes censados perdió en 2016. Lo hizo además en un año en el que la población residente en España crecía por primera vez desde 2011, un 0,19%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento fue posible gracias al saldo migratorio positivo, es decir, que se registró un mayor número de inmigrantes que de emigrantes. ¿A vosotros os sorprende que igual ayer no se dedicó demasiado tiempo a hablar acerca de este asunto? ¿O creéis que sí, o al menos a hablar de fórmulas para solucionar este delicado asunto que tantos dolores de cabeza nos genera desde hace tanto tiempo en esta nuestra comunidad? Pues yo creo que es uno de los elementos más importantes que hay que tomar en consideración. Primero, porque se han hecho ya un montón de planes, de libros blancos, que no han tenido ningún tipo de trascendencia, y no han tenido ningún tipo de trascendencia porque no han tenido financiación, y no han tenido financiación porque resulta que alguien se lleva el dinero, y entonces a la hora de repartir no encontramos el dinero por ninguna parte. Que en estos momentos nos digan que hay así como 100.000 millones anuales directamente vinculados con las derivas de corrupción política en algunos partidos, pues llama la atención. Pero lo que está saliendo constantemente, entonces dice, ¿para qué hacemos planes y proyectos? No solo el 2015 ha perdido población, en el 2016, en el 2015 Castilla y León fue la comunidad autónoma que más población perdió también. Y es que ya hemos descendido de los 2,5 millones, y salvo Valladolid, Segovia, Burgos, bueno, pues ese es el problema más grande, porque ya no es cuestión del Producto Interior Bruto, sino por qué no se radica la gente, por qué marcha la gente, por qué no se procrea, por qué en definitiva no estamos a gusto en nuestra tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Respondes a en parte por qué es Miguel? No sé, no creo que tenga tanta respuesta al por qué, pero es una tendencia que es común al conjunto del continente europeo en grandes líneas. Es mucho más grave probablemente en Castilla y León, pero la realidad es que las políticas públicas en el ámbito de la defensa de la familia, el estímulo de la natalidad, no están funcionando en ese sentido. Se continúan reproduciendo modelos que han demostrado que no funcionan, y a día de hoy esos estímulos, esos apoyos para realmente radicarse en un territorio como Castilla y León, la gente no los percibe, como no llegan a esas personas, por lo tanto es difícil que se revierta esta situación. Vamos a dejar la política autonómica, vamos a la política nacional, porque en el Pleno del Congreso se ha ratificado este jueves el Acuerdo Comercial y Global entre la Unión Europea y Canadá, el famoso CETA. Lo han apoyado el PNV, el PP, Ciudadanos y el PDeCAT. El PSOE se ha abstenido, y eso ha supuesto que haya recibido los reproches de unos y de otros. El Gobierno ha recordado hoy por qué defiende el acuerdo comercial con Canadá. Es un paso adelante en la construcción de una Europa abierta. Y subraya que su postura ha sido coherente desde el primer día frente a los vaivenes del Partido Socialista. Creo que no se puede ser equidistante entre más Europa o más populismo, entre más Europa o más Pablo Iglesias. Nosotros defendemos el libre comercio, pero con reglas, aplicado desde valores universales de la Europa social que hemos abanderado siempre los socialdemócratas. El resto de grupos, incluidos los nacionalistas vascos, tópicos sobre este tema, también han criticado la abstención del Partido Socialista.
Esto es de Felipe González, una campaña como ustedes conocen. Pues miren, por suerte la llave de Europa hoy no está en su mano, está en la mano de Ciudadanos, que tiene la mayoría para sacar adelante el CETA. Abstención que tampoco convence a Podemos. Es insuficiente. Formación que en este último pleno ha intentado introducir su alternativa a la ley de muerte digna propuesta por Ciudadanos. La mejor cobertura en paliativos es compatible, muy compatible con el derecho a la eutanasia. Pero ustedes se saltan olímpicamente que en su propuesta incluyen enfermos no terminales. Y casi a la par de este debate, Partido Socialista e Izquierda Unida han acordado despenalizar la eutanasia, por lo que solo necesitan sumar a los nacionalistas. Vamos a centrarnos en ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, aunque es verdad que del mismo hemos hablado no tanto por sus virtudes o desventajas, sino por las contradicciones en las que ha incurrido el Partido Socialista, que primero lo apoyó, después parece que lo rechazó y al final ha acabado absteniéndose ante el mismo. ¿Entendéis estas dudas que se han generado dentro del Partido Socialista? ¿Tienen algún tipo de explicación? Bueno, yo creo que es tacticismo puro en función de lo que está viviendo el propio Partido Socialista. ¿Para acercarse más a la postura que mantiene Unidos Podemos? Para no dejar espacios abiertos. La política tiene una parte de física y es espacio que queda libre, se suele ocupar de una forma espontánea y natural. Y entonces, pues no dejar, achicar espacios. Pero a mí no me preocupa tanto la postura del Partido Socialista. A mí lo que me preocupa es que al final se haya aprobado el CETA. ¿Crees que es un mal negocio para la Unión Europea o para Ojo, España? Agricultores y ganaderos de Castilla y León. Cuando se firma el acuerdo del NAFTA, 1 millón de agricultores mexicanos desaparecieron del mapa. ¿Por qué? Lógicamente entramos en una dinámica de competitividad. Y lo que sí, al final termina siendo muy convincente es, si esto es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más rentable, ¿por qué vamos a seguir manteniendo esto? Ya lo damos nosotros, ¿no? Pero es que nosotros no es que queramos que nos lo den, sino que nosotros tengamos capacidad de producción para seguir manteniendo la población en nuestro país. Claro, ¿por qué se ha hecho en secreto todo ese acuerdo? ¿Por qué no se ha hecho un debate público en nuestro país? ¿Por qué incluso no se somete a un referéndum? Porque no estamos hablando de un acuerdo comercial de chichirinabo, ¿eh? Estamos hablando de una perspectiva, pero muy grave, que puede ser tremendamente lesiva para los intereses de Europa, de España, y no quiero decir para Castilla y León, ¿eh? Miguel, dos vertientes tiene este asunto, lo que hablábamos antes, las contradicciones en el PSOE, pero también lo que comentaba Antonio, ¿no? Sí, pues llama la atención que el foco acabe poniéndose más en la lectura nacional sobre el comportamiento de un Partido Socialista que está vacilando en su posición y todavía está intentando marcar ese terreno, y probablemente la abstención es la que le permite nadar mejor entre dos aguas. Y llama la atención a su vez que el foco no se ponga también en las cuestiones económicas, en las cuestiones geopolíticas que van asociadas a este tipo de tratados internacionales, con sus ventajas para el libre comercio, pero también con sus consecuencias previstas o no previstas. Y en esa clave internacional, pues también cabe preguntarse por qué Estados Unidos ha dado un paso atrás en todas estas cuestiones. Y esos intereses, ese debate entre lo local, lo nacional y lo global está presente en estas negociaciones. Es comprensible dentro de la dinámica dominante en la Unión Europea que Canadá sea un socio prioritario, pero hay muchos aspectos que deberían probablemente haber sido sometidos a una mayor discusión pública. Es verdad que del CETA nos hemos acordado a raíz de lo que decía Miguel, de esas contradicciones en el Partido Socialista, porque hasta hace poco tampoco hablábamos demasiado, tal y como denunciaba Antonio Herreros, y eso que son acuerdos muy importantes, entre otras cosas también para ganaderos y agricultores de nuestra tierra. Volvemos a la política, porque en los pasillos del Congreso los grupos han comentado la ausencia ayer del rey emérito en los actos del 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas. Una conmemoración que vistió de gala la Cámara Baja y en la que don Juan Carlos, como les digo, no estuvo presente, pese a que sí tenía intención de asistir. Fuentes de su entorno más cercano han hecho llegar a los medios su malestar por no haber sido invitado al acto solemne. Desde la Casa del Rey aseguran que cuando el monarca se dirige al Pleno no cabe la presencia del rey anterior. Confianza en sí misma,
El acto lo organizó el Congreso de los Diputados con la Casa Real, por tanto el Gobierno respeta la separación de poderes, el Gobierno no intervino en la preparación de los actos. Y mire, el rey Juan Carlos estuvo muy presente en el acto de ayer. Hubiera estado mejor, creo, en mi opinión, en mi modesta opinión, que el rey emérito hubiera estado, y creo que sería importante que de cara al futuro pues pudiéramos habilitar alguna fórmula protocolaria. Nosotros vamos a ser muy respetuosos con las decisiones que tome la Casa Real. Para mí lo importante es el acto en sí. A la vista de todas las figuras que han estado aquí y tratándose de alguien que sigue vivo, hubiera podido tener todo el sentido del mundo. Lo único que digo es que a mí sí me hubiera gustado que hubiera estado. ¿Y creéis que alguien se extralimitó con el protocolo? Es que es insólito. ¿Cuál te sorprende? Es insólito, y más las declaraciones que al final se escuchan, ¿no? Para mí me hubiese gustado que hubiese asistido, y para mí también. Bueno, no, estaba absolutamente presente. Es todo pura pose, porque me imagino que no tendría tantas cosas que hacer don Juan Carlos I como para decir, oye, dejo de esta comida. Él quería ir, pero no lo invitaron. Al final él fue protagonista de la transición. Lo que sí es absolutamente claro es que Felipe VI le ha dicho, tú no vas. Y es evidente, si el rey dice, Felipe VI dice, señora presidenta del Congreso, mi padre asiste, pues su padre asiste, pero ni siquiera el hijo quiere que esté el padre, porque no es ninguna figura ni en estos momentos ni representativa, ni decorosa, pero en ni el caso ética, ni moral. Durante la transición sí que lo fue, ¿no? Por toda la corrupción. Vale, de acuerdo, porque en el periodo de la transición él era el monarca, pero lo que no cabe la menor duda es que no te voy a dejar que estés ahí a mi lado porque quiero restablecer o regenerar un concepto absolutamente deteriorado de la monarquía, ¿no? Miguel. Bueno, sí que llama la atención porque se apele al protocolo en estas cuestiones que parecen más discusiones internas de tipo familiar en este caso, porque bueno, es evidente que había un espacio y parece que todos los partidos políticos están de acuerdo en eso, lo cual es al menos se han dicho hoy. Extraño síntoma de consenso en este caso, pero también es bastante notorio que Felipe VI desea marcar un espacio propio en este caso, comprensiblemente. Vamos a terminar nuestro tiempo de tertulia con un asunto delicado, preocupante. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas por captar con engaños, prostituir y retener contra su voluntad a varias mujeres ciudadanas paraguayas en un club de alterne de Quiruelas de Vidriales, en Zamora. Los 2 cabecillas están en prisión. La operación, en la que ha colaborado la Guardia Civil y la Policía de Paraguay, comenzó por la denuncia de una víctima que logró escapar. A pesar de estar en una de las principales calles del pueblo, las mujeres prostituidas en este local eran invisibles para sus 700 vecinos porque no podían atravesar esta puerta. En el mismo lugar donde eran explotadas también vivían retenidas contra su voluntad. En la habitación de al lado sus captores guardaban junto a la cama las armas con que provocar el miedo de estas chicas. Varios machetes, pistolas, hasta un inhibidor de frecuencia para evitar el funcionamiento de los teléfonos móviles y mantenerlas así incomunicadas desde que llegaron de Paraguay. Viajaron a España engañadas, una oferta de trabajo como camarera de hotel y un empresario que casualmente les prestaba los 1.700 euros del billete. Al aterrizar les quitaban el dinero, el pasaporte y la deuda se convertía en 4.000 euros. Sin escapatoria y amenazadas con hacer daño a sus familias, eran encerradas en este club y obligadas a prestar servicios sexuales 12 horas al día, los 7 días de la semana sin percibir ni un euro. No es la primera vez que ocurre algo así en este pueblo. Hace una década ya hubo varias operaciones policiales contra la trata de mujeres y el proxenetismo en los 2 locales de alterne de la localidad. Entre los detenidos, el propietario y el encargado de este club. No es este un caso aislado en nuestra comunidad. Esta situación es más normal de lo que pensamos. A menudo pasamos por delante de ellos, llamativos con sus luces de neón, y precisamente en muchos clubs de alterne de Castilla y León hay mujeres esclavizadas. La policía el año pasado detuvo aquí a 60 personas en 34 operaciones contra la trata y la explotación sexual. Una población muy extensa, y eso es ideal para las organizaciones que nutren a los locales de alterne, porque hay muchísima carretera secundaria, sitios que están poco vigilados, pero sí son muy transitados por los vehículos. Es para ellos lo ideal, para estas organizaciones. Quiero que hagamos una reflexión.
pero una reflexión como sociedad. A veces miramos hacia otro lado, sabiendo que estos casos existen. Es evidente que hay una doble moral en este caso, porque estamos hablando de pequeños núcleos de población donde todo el mundo es consciente de lo que sucede y hay un uso y un aprovechamiento de esas mujeres y no hay una reacción social de condena ni de denuncia, sino que se naturaliza en ese sentido. Y bueno, no es solo necesario ir a Quiruelas de Vidriales, lo podemos ver en prácticamente todos los pequeños núcleos de población, y no hay una demanda ni hay una respuesta de la ciudadanía. Al mismo tiempo hay un aprovechamiento totalmente vergonzante de estos establecimientos. Antonio. Yo me pregunto, pues, siempre en estos casos, ¿qué hay detrás? ¿Qué se quiere ocultar? Porque la cosa es tan evidente que solo tiene que montarse uno en coche y hacer un recorrido por cualquier carretera de cualquier lugar, provincia de España, donde afloran sin ningún tipo de problema, e incluso los medios de comunicación en esto, yo que soy muy crítico con los medios de comunicación, debe serlo, están haciendo despliegue informativo constantemente de cuestiones de esta naturaleza. ¿Y qué pasa? ¿Que solo se enteran algunos medios de comunicación? No tenemos recursos para investigar, para que no exista la explotación. Yo soy partidario de esa libertad absoluta, pero de ahí a que en casi todos los lugares se estén produciendo cada 2 por 3 episodios de esta naturaleza, significa que hay un descontrol absoluto. Vamos a terminar nuestro tiempo de tertulia con imágenes de la noticia con la que abríamos el repaso de la prensa, esa imagen que ilustraba la primera página del diario palentino, un fallecido y una persona grave. Ese es el resultado de la colisión múltiple que se ha registrado esta tarde en la A62, a la altura de la localidad palentina de Torquemada. El siniestro lo provocó un conductor de 70 años que circulaba en dirección contraria, en sentido contrario, y que acabó chocando de frente con un microbús. A su vez, un camión colisionó con ellos. El conductor del turismo falleció en el acto. El del microbús fue trasladado al hospital. Miguel Vicente, gracias. Os tengo que despedir a los dos. Antonio Herreros, nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por compartir conmigo este tiempo de tertulia. Nos Gracias. vemos. Y a ustedes les digo que hasta ahora, una pequeña pausa para la publicidad y después seguimos con más asuntos de la actualidad de este jueves. A lo largo de esta semana se celebran por todo el mundo actos festivos, pero también reivindicativos con motivo del Día del Orgullo. Tienen su epicentro en Madrid, pero también ha sido protagonista nuestra comunidad. Esta noche nos acompaña en el tiempo de entrevista Ignacio Paredero, que es el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. En 2017, ¿queda todavía mucho camino por recorrer para lograr una igualdad real? Pues sí que queda, la verdad, dependiendo de dónde. O sea, hay lugares en los que se ha avanzado mucho. España en conjunto es uno de los mejores países en los que tenemos más derechos, estamos más avanzados, pero luego también hay diferencias por comunidades, ¿no? Y tenemos, esta comunidad es una de las comunidades que menos ha avanzado, ¿no? De las que todavía quedan por concretarse toda la igualdad legal. Porque aquí es una de las pocas comunidades autónomas en la que todavía no existe una ley de diversidad, que es lo que pedís vosotros. En efecto, sí, es una de las 3 comunidades que quedan por resolver esta ley y, hombre, estaría bien no ser la última, claro. Pero ¿cómo marcha este proyecto? Porque entiendo, ayer estuvisteis reunidos con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y ¿creíais que en principio en este 2017 podía estar aprobada? No sé si esto va a ser posible o no. Hombre, esperamos todavía que fuera así. Nosotros desde el primer momento les pedimos que a ser posible se aprobara el 28 de junio, que es un hecho simbólico, un día simbólico que hubiera estado muy bien, ¿no? Pero bueno, los tiempos no los controlamos nosotros y bueno, pues está yendo más lento de lo que nos gustaría. Pero sí que esperamos que esperamos que terminemos el año con el tema ya prácticamente resuelto, si no resuelto, ¿no? Ojalá sea así. ¿Por qué es necesaria una ley de igualdad de la diversidad sexual y de género en nuestra comunidad, como existe en otras comunidades autónomas? Primero porque todavía no hay la misma igualdad legal. De hecho, en esta comunidad, por ejemplo, las mujeres lesbianas o bisexuales no tienen acceso a la reproducción asistida por ley.
Eso es una desigualdad legal que hay que corregir, ¿no? Luego también, por ejemplo, las personas transexuales no tienen acceso a la sanidad, a los servicios sanitarios que necesitan, de manera integral. Hay muchas más necesidades educativas, como protocolos contra el acoso escolar por motivo de orientación sexual, protocolos para los menores transexuales. Hay muchas políticas públicas necesarias para actuar en una comunidad que, aparte de tener un retraso legal, también es una comunidad muy difícil, porque es una comunidad envejecida, es una comunidad muy rural, y en este tipo de espacios, ¿no?, la diversidad es más difícil que se exprese, que se vea, y muchas veces la gente se ve forzada a irse, ¿no? Entonces es precisamente esta comunidad, la nuestra, la que más dificultades tiene, y precisamente por eso es quizá uno de los lugares más importantes donde se debería aprobar una ley como esta. ¿Y tienen algún modelo, alguna comunidad que ha desarrollado una ley similar en el que se fijan? Sí, por supuesto. Hay varias comunidades, de hecho, por ejemplo, nuestra ley, el borrador que le presentamos a los grupos políticos, está basado en la ley extremeña. En Extremadura, de hecho, se aprobó por unanimidad de todos los grupos y fue promovida por el propio Partido Popular, que entendemos que es fundamental que esté en este proceso, ¿no? Y nos parece fundamental, claro. ¿Y es similar? Al final, es verdad que pensamos en comunidades autónomas, no es lo mismo Extremadura que Castilla y León, pero tampoco son las diferencias. No estamos comparando Castilla y León con Valencia o con Madrid, que ahí sí que podríamos apreciar diferencias, pero con Extremadura igual sí que son ámbitos geográficos y sociológicos similares. Sí, sí, son similares. A muchos aspectos, por lo mismo que te decía, por temas de envejecimiento, por tema de despoblación, aunque es cierto que se agrava en el caso de Castilla y León, está más despoblada, tiene núcleos más pequeños Castilla y León, y eso dificulta, pues eso, el que la gente se visibilice. Hemos visto estos días, por ejemplo, varios ejemplos de las dificultades que hay en los pueblos. En un pueblo se retiró la bandera, en Aguilar de Campos, ayer se retiró la bandera por la fuerza, y hoy concretamente nos hemos enterado de que en Cuéllar concretamente han quemado la bandera que se había colocado en el balcón del ayuntamiento, para que nos hagamos una idea de que todavía cómo está la situación en esta comunidad. Claro, ha hablado usted antes de una de nuestras características, y es que el mundo rural tiene mucho peso. Es mucho más complicado ser diferente en un pueblo que en una gran ciudad. En efecto, sí, es claramente más complejo el expresar la diversidad, el expresar tu realidad, por muchos motivos. Primero, porque probablemente no haya no haya gente suficiente como para que se generen, pues, espacios para culturales, espacios de comunidad. Eso, claro, en ciudades grandes como Madrid, pues se generan de una manera casi natural, pero en pueblos pequeños probablemente no se generen, no haya espacios, ¿no? Y luego, aparte, bueno, pues la privacidad es mucho menor en los lugares más pequeños, la gente tiene más miedo, se conoce todo el mundo, en fin. Estas dinámicas generan al final, pues, que la gente se oculte o se vaya. Decía usted ayer, al término de esa reunión con los representantes de los grupos políticos para abordar este desarrollo de la Ley de Igualdad de Diversidad Sexual y de Género, que no podemos aceptar una ley que introduzca elementos de apartheid para los menores transexuales. Sí. ¿Se está dando esa situación? Sí, desafortunadamente en el proceso de negociación de la ley ha habido un momento en el que parece ser que la Junta de Castilla y León se ha reunido con grupos como por ejemplo el Foro de la Familia, ¿no?, que ellos querían introducir modificaciones a nuestro texto, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos ha llegado de vuelta el texto que nos ha aportado la Junta, nos hemos encontrado algunas modificaciones y en concreto algunas que permiten o que hablan de, en vez de acceso en igualdad de los menores transexuales a los servicios de un centro, por ejemplo, que pueden ser los servicios, pueden ser los vestuarios, etcétera, habla de atención individualizada. Estamos hablando de que eso abre la puerta a que se les trate de manera individualizada a los menores transexuales, y eso significa que se les ponga baños específicos o se les ponga aseos específicos o vestuarios específicos, que nos parece una barbaridad. Entonces, para nosotros no podemos, ese tema en ningún caso lo podemos aceptar. Y esa modificación, como digo, se ha producido después de la reunión que la Junta ha tenido con estos colectivos. Antes me recordaba algunas de las agresiones que han sufrido, en este caso la bandera del orgullo, pero en los últimos tiempos también han sido noticias, agresiones físicas, agresiones homófobas. No sé si en los últimos tiempos han aumentado. ¿O qué es lo que está ocurriendo? Sí, está aumentando. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón? Es un poco complejo. Está aumentando no solo en España, no solo en Castilla y León, sino que está aumentando en todo el mundo. ¿Sí? Tiene que ver con, y no solo al colectivo LGTB, o sea, a todas las minorías, digamos así. Y bueno, pues esto conecta muy bien con dinámicas casi internacionales que tienen que ver con la crisis económica y cómo
se ha ido dejando a gente atrás y han ido apareciendo grupos de ultraderecha o con discursos xenófobos o discriminatorios que lo aprovechan. No hay nada más que ver Trump en Estados Unidos o también Marine Le Pen en Francia o bueno, varios grupos de partidos de ultraderecha que han tenido resultados muy notables en los países del norte de Europa, ¿no? Esto indica que por lo que sea hay una frustración acumulada. Y muchas veces cuando se producen esas frustraciones económicas, lo que se buscan son cabezas de turco, personas a las que señalar, y suelen ser los inmigrantes, suelen ser las minorías, suelen ser los inmigrantes, suelen ser personas de religión y también nos toca a nosotros. Y esto está pasando porque además yo llevo de activista 12 años y yo no he visto tantas agresiones, no las he visto ni siquiera hace 12 años, veía tantas agresiones como ahora, estamos detectándolas de una manera muy notable. ¿Y se denuncian todas? ¿O aún sigue habiendo miedo? En absoluto, desafortunadamente, muy desafortunadamente, se denuncian aproximadamente 1 de cada 10. O sea, estamos hablando de una tasa de subdenuncia del 90%. Es un desastre, pero tiene que ver con que la gente no tiene miedo a dar cuentas de su vida privada, piensa muchas veces, y en muchos casos incluso todavía, o sea, es muy duro decir esto, pero gente que por la vergüenza o por el miedo, aparte de no querer salir al armario, incluso te encuentras casos de gente que piensa, se siente culpable incluso, y piensa que de alguna manera se lo ha merecido. Es tremendo, esto es lo que estamos hablando, pero es que esto sucede. En cualquier caso, cuando esas noticias salen a la luz, los agresores suelen ser también gente joven, suelen ser más bien jóvenes, ¿no? No sé, al final. Es decir, gente que está acostumbrando a vivir con esta situación. Sí, pero esto pasa de la misma manera que pasa con el tema del avance en la violencia de género. De nuevo vemos que, aunque hay avances sociales, hay pautas que se reproducen incluso en nuestros propios jóvenes. No, o sea, decir, quizá no se está sabiendo atajar y probablemente tiene que ver con que no se está dando la formación adecuada de los centros escolares. Nosotros, por ejemplo, como una de las propuestas que teníamos de la ley, introducíamos 2 asignaturas optativas, una sobre derechos humanos y otra sobre sexualidad, porque entendíamos, de manera amplia, no específicamente sobre nuestro colectivo, porque entendíamos que hablar de sexualidad o hablar de derechos humanos era mucho más interesante que hablar de iniciativa emprendedora o de chino, por ejemplo, que son asignaturas optativas que existen en esta comunidad, ¿no? Porque si no hay una formación en los centros escolares sobre género, sobre igualdad, sobre no discriminación, pues pasará lo que está pasando, que es que los jóvenes probablemente no acaben o habrá jóvenes, mejor dicho, grupos de jóvenes que entrarán en dinámicas que, bueno, pues que se irán reproduciendo patrones tradicionales de rechazo a la mujer o al colectivo LGTB. Ayer, de hecho, una de las reivindicaciones durante los actos de inauguración de la Semana del Orgullo en Madrid era la puesta en marcha de una ley estatal contra la homofobia. Sí, está ya en trámite parlamentario la ley. Hay una ley LGTBI que, bueno, pues ya está en el Congreso de los Diputados y en principio no está vetada, o sea, así que va a entrar en trámite parlamentario y parece ser que va a ser aprobada porque la mayor parte de los grupos ya han expresado su apoyo. Es una ley que promueve la Federación Estatal y esta ley incluye muchos elementos que van a ir en esa línea, ¿no? Para promover elementos educativos, lucha contra la discriminación, ayuda integral para las víctimas de la diversexfobia, del odio a la diversidad sexual, en fin, una serie de elementos. La verdad es que la ley es completa, está muy bien y creemos que es imprescindible, es un paso imprescindible, pero no hay que olvidar también que hay muchas competencias que son autonómicas, esto hay que dejarlo claro. Sabemos que la ley, muchas de las cosas que se aprueban en esta ley, va a protegernos en gran medida y va a solucionar incluso algunas cosas que estamos reivindicando, pero hay cosas específicamente autonómicas y por eso es importantísimo también que se apruebe la ley aquí en Castilla y León. ¿Y usted es optimista? ¿Usted cree que llegará un día en que la sociedad de verdad pues acepte la diversidad sin ningún tipo de problemas? Yo creo que en este tema a mí me suelen llamar bastante pesimista. ¿Sí? Sí, a ver, me explico. Yo creo que sí que se va a avanzar y se va a seguir avanzando. Pero yo creo que es este tipo de cosas en las que no hay que bajar nunca la guardia y que por dinámica social es fácil que si en algún momento pensamos que todo está logrado y pensamos que ya podemos bajar la guardia, es posible que haya retrocesos. Esto ha pasado con otras luchas, como por ejemplo en el caso de la mujer, ¿no? Que bueno, que siempre hay avances, pero luego nunca hay todos los avances y nos sorprendemos de por qué pensábamos que estábamos ya resolviendo el tema y de repente nos encontramos con otro asesinato, otra muerte, en el caso de las mujeres. En el caso del colectivo yo creo que se va a avanzar y vamos a ir a una sociedad mucho mejor, pero bueno, yo creo que no va a haber que bajar la guardia en ningún caso. Gracias, Ignacio Paredero, presidente de la Federación Regional de LGTB. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Suerte. Buenas noches. En breve llegará el doctor autonomista para analizar la actualidad con su rigor científico. Pero antes nos pasamos por 2 ciudades que están de fiestas. En Burgos celebran los San Pedros y hoy, en el Día Grande, ha tenido lugar la ofrenda floral a Santa María. Y en Soria
Esta mañana se ha celebrado la fiesta más esperada del año, la Saca, el multitudinario encierro que discurre entre el monte de Balonsadero y la Plaza de Toros. Cerca de 40.000 flores y más de 6.000 personas honran a la patrona de Burgos, Santa María la Mayor, en el día más grande de la ciudad, el de San Pedro. Lo más bonito esto, lo más emotivo. Los burgaleses y los peñistas le honran y, por supuesto, le piden deseos. Por pedirle salud para todos, pero bueno, ante todo que nos ampare y que nos acompañe en estos días. Que me vaya igual que este todo. Le hemos pedido que haya trabajo para todos. Hay quien no duda en cantar a la patrona. ¡Qué bonita y qué bonita y qué bonita! ¡Qué bonita que es mi catedral! Yo la quiero con orgullo, es mi gloria universal, emblema de mi ciudad, es la Catedral de Burgos. Y quien viene de muy lejos para verla. Sí que la hemos visto ya unos años y siempre vamos de vacaciones para ver esto. Nos gusta mucho, venimos de Alemania. Incluso algunos seguirían los pasos de la creadora de esta tradición. Lo repartiría entre todas las vírgenes porque todo el mundo tenemos derecho a vivir. Y es que esta ofrenda floral comenzó en 1954 porque la primera reina de las fiestas de Burgos decidió ofrecer 40 ramos de flores a su Virgen, Santa María la Mayor. Saca histórica. El reloj marcaba las 12 cuando arrancaba en el Monte Balonsadero uno de los momentos más emocionantes de las fiestas de Soria. Las puertas de los corrales se abrían y 12 novillos comenzaban su recorrido. Salida limpia y sin incidentes, aunque con alguno rezagado. Otros, en cambio, destacaban por su rapidez. 9 llegaban antes de la 1 a la Vega de San Millán, la primera parada. En torno a las 2:30 empezaba la segunda salida, ya con todos los novillos y con dirección al descansadero. Pasadas las 4 de la tarde llegaba el primero a la Plaza de Toros. Le seguía muy de cerca otro, tiempos de récord los de ambos novillos. 3 más se unían a las 4:15 y aunque alguno se hizo de rogar, finalmente hubo pleno al 12 y todos los animales culminaron el recorrido. Broche de oro en este jueves la Saca, una jornada inolvidable para los sanjuaneros. Pues ya lo ven, la comunidad, como se suele decir, arde en fiestas, así que a los que todavía estén en ellas, que las disfruten. Nosotros, antes de despedirnos, nos tenemos que marchar al laboratorio del doctor Autonomisten. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Serás tranquilo y sosegado y gastarás poco. Así serás un verdadero castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos ahorradores, eso dice el INE, ¿eh? Somos ahorradores hasta en las fiestas de Burgos. Bueno, algún exceso cometeremos. El gasto por persona en 2016 fue de 11.189 euros, algo inferior a la media nacional. El dinero se nos va sobre todo en la vivienda, agua, gas, luz y también en alimentación. Oiga, es llamativo que gastemos 3.000 euros menos por persona que los vascos. Ya le digo que somos gente austera, capaces de hacer caldo con el mismo hueso durante 125 millones de años. Y menudo caldo podríamos haber hecho con los huesos del dinosaurio que han encontrado en la Sierra de la Demanda. Dinosaurio al que han llamado Europatian Eastwoodi, en honor a Clint Eastwood, ¿no? Que rodó por allí El bueno, el feo y el malo. Se hace raro hablar de un dinosaurio burgalés y que no sea Juan Vicente Herrera. También en el norte de Palencia se han encontrado esta semana los enormes colmillos de otro. ¿Los colmillos de otro político? Los colmillos de otro animal del pasado, en este caso un elefante palentino del Cuaternario, anterior incluso a los tiempos de Carriedo y Ángela Sarmillén. Pero a pesar de mi afición por los fósiles, le veo, joven Pérez, con ganas de hablar de políticos. Sí, es que esta semana la noticia principal ha sido el debate del estado de la región. Pues también allí hubo mención a los dinosaurios y lo hizo Luis Fuentes de Ciudadanos con la cita del cuento de Monterroso: cuando se despertó el dinosaurio aún estaba allí. Poco dio de sí un debate más agrio de lo habitual y si debemos referirnos a lo más llamativo hay que hablar del enfrentamiento entre Herrera y Pablo Fernández. Pablo Fernández se puso furioso por las alusiones de Herrera a aquel procurador de Podemos que hubo de dimitir por un confuso asunto de abusos sexuales. Herrera le contestaba así a la exigencia de responsabilidad in eligendo que le reclamaba Fernández por la corrupción. Fernández entendió esta alusión como un golpe bajo y se mostró dolidísimo. Claro que no sé qué esperaba tras exigir la dimisión de Herrera llamándole zombi político. Cuando uno tira del rabo al dinosaurio, el dinosaurio le acaba mordiendo.
Herrera le dijo más o menos a Pablo Fernández que se lo había buscado con su doble rasero. Lo cierto es que todos vemos natural la agresividad y el todo vale de los políticos de Podemos, mientras que en Juan Vicente Herrera nos sorprende o no esperamos esta falta de compasión. Tal vez Herrera hizo bien poniendo ante su espejo a Fernández, o tal vez no. Una vez se baja al barro es muy difícil salir de él. Sí. El barro de la corrupción manchó todo el debate. La corrupción hace que ni nos acordemos de las 5 leyes de las que hablaba Herrera, ni de las propuestas de Tudanca, ni de las interesantes alusiones que se hicieron al problema de la despoblación. Con la corrupción nos pasa como con aquel dinosaurio de Monterroso. Cada vez que nos despertamos, aún está allí. En fin, a ver si liquidamos ese dinosaurio y nos hacemos un caldito con sus huesos. Apetece un caldito ahora que ha vuelto el frío en pleno verano. Un caldito austero y ahorrador que nos temple el estómago y nos sosiegue los ánimos, como sosegado y templado será nuestro habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Doctor autonomista, en que nos vamos, ¿vale? Hasta la semana que viene. A ver si hace mejor tiempo. Eso esperamos. Adiós. Nosotros le despedimos y le recordamos que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias amigos por su compañía. Que descansen.